Vayamos con el siguiente tema. El siguiente tema es sobre la importancia ecológica y económica de los murciélagos y va a estar a cargo por el doctor Arnulfo Moreno Valdés. El doctor Arnulfo Moreno es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas y de la Universidad Autónoma de Nuevo León y es doctor en Ciencias Pesqueras y Vida Silvestre por la Universidad de Texas A&M. Por más de 30 años fue profesor e investigador del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, ha sido director del Museo de Historia Natural de Tamaulipas, ha publicado 16 artículos científicos en diversas revistas nacionales e internacionales, 5 libros y 8 capítulos de libros. Entre sus reconocimientos destacan la Medalla al Mérito Profesor Rafael Ramírez, otorgada por la Presidencia de la República, así como el otorgado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, como egresado distinguido y la medalla Capitán Diego Rodríguez de Montemayor, otorgada por el municipio de Santiago, Nuevo León, por su trayectoria en investigación. Actualmente es director de biodiversidad en la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas. Y te dejamos el tiempo a ti, Arnulfo. Buenas tardes. ¿Se ve bien? Sí, sí, ya, vemos perfectamente y escuchamos perfectamente. Ok, puedo iniciar entonces. Muchas gracias por la introducción y por la invitación a participar en, en estos 4 días que realmente se ha volcado pues toda América Latina en este tema tan interesante, ¿no? Y en este tema tan interesante de la coexistencia del hombre con la naturaleza, no podrían faltar los murciélagos, ¿no? Voy a hacer una charla muy general que está principalmente dirigida al público que no conoce sobre los murciélagos, no está enfocada hacia biólogos o gente que trabaja con vida silvestre, pero que es información muy interesante que nos ha servido para buscar el cambio de actitud o de percepción que se tiene sobre los murciélagos, ¿no? Desafortunadamente, muchas de las cosas que la gente piensa o cree saber sobre los murciélagos no son ciertas, y esto no solamente a nivel de América Latina, sino a nivel mundial, ¿no? Muy pocas personas en el mundo saben que los murciélagos polinizan flores, controlan poblaciones de insectos o dispersan las semillas de un sinnúmero de plantas y de árboles de importancia en la regeneración de bosques y selvas. Tengo problemas para pasar a la siguiente transparencia. A veces tarda poquito, pero con que le des nada más un clic para que no se te vayan muchas diapositivas adelante, está perfecto. Ok. No se deja. Bueno, mientras tanto, pues les puedo seguir comentando que en el mundo existen alrededor de 1,400 especies de murciélagos, ¿no? La mayoría de estas son de talla pequeña y no representan ningún peligro para el hombre. En promedio, los murciélagos pesan alrededor de 20 gramos. Esto quiere decir que necesitamos alrededor de 5 murciélagos de talla promedio para hacer el peso de lo que es una barra de mantequilla, ¿no? Todavía no me deja pasar. Va a tardar bastante. Tuvimos más o menos un detallito similar antier ayer, pero no te preocupes. Sí, no, lo voy a hacer en la misma pantalla, fíjate, que en lugar de que con el cursor. Bueno, okay. Les decía que la mayoría de los murciélagos son pequeños. Regularmente la gente piensa que los murciélagos son animales muy grandes, pero les digo, en promedio pesan alrededor de 20 gramos, ¿no? Existen, como les comentaba, alrededor de 1,400 especies de murciélagos alrededor del mundo y representan casi una cuarta parte de todas las especies de mamíferos son murciélagos.
En América Latina América Latina y el Caribe hay alrededor de 345 especies. Muchas veces los murciélagos conforman el 50% o más de la fauna de mamíferos de una localidad. Esto es algo muy común que encontramos cuando se hacen estudios faunísticos, ¿no? La gran diversidad de murciélagos que existen en el mundo también les confiere una gran diversidad de formas, en estructuras, en hábitos alimenticios, etcétera. Este murciélago de orejas largas tiene estas orejas adaptadas especialmente para escuchar el sonido de las patas o el canto de los insectos que cazan principalmente en bosques y en zonas desérticas. Este murciélago tiene una estructura en forma de hoja o espada en la nariz, ¿no? Otros murciélagos tienen su hocico alargado, especializado para extraer el polen y el néctar de las flores de las cuales se alimenta. Otros murciélagos tienen su pelo largo y sedoso, adaptado para camuflarse. Tuvimos unos problemillas ahí con Arnulfo, creo que la plataforma lo sacó. Vamos a esperar unos minutitos a que vuelva a conectarse. O colores brillantes, como este murciélago cara de bulldog. Incluso algunas especies tienen caras cómicas, como este murciélago falso vampiro. El extraño rostro de los murciélagos forma parte de un complicado sistema de navegación. Los murciélagos, la mayoría de los murciélagos, los microquirópteros en general, se orientan emitiendo pulsos de sonido de alta frecuencia a través de la boca o de la nariz. Muchas veces estas caras que vemos tan extrañas, para muchas personas son repulsivas y me han dicho, ¿cómo quieres que quiera a los murciélagos si son muy feos y son horribles? Mas, sin embargo, cuando ves estas estructuras y te das cuenta de que forman parte de una adaptación que ha llevado por millones de años y encuentras pues una belleza en estas estructuras tan complicadas o tan diversas, ¿no? Este murciélago Myotis acaba de capturar una palomilla o una polilla, pero cuando se trata de mosquitos pueden capturar, o zancudos, pueden capturar hasta 1500 zancudos o mosquitos en menos de una hora. Los murciélagos tienen un apetito muy feroz, muy voraz, tienen que consumir alrededor de la mitad de su propio peso o más de su propio peso en alimento por noche. Esto porque tienen un metabolismo muy acelerado. El vuelo y el tamaño confiere a estos pequeños mamíferos pues un metabolismo muy acelerado que necesitan mantener con alimento, ¿no? Una colonia como esta de murciélagos mexicanos de cola libre pueden consumir hasta 150 toneladas de insectos por noche. Esto es casi el 75% de estos insectos. Son insectos que atacan a los principales cultivos de la región norte de México y el sureste de los Estados Unidos, como el algodón, el maíz, el sorgo, entre otros muchos otros cultivos, ¿no? Una característica interesante o importante de los murciélagos es su baja natalidad. Los murciélagos en la mayoría de las especies tienen una sola cría al año, ¿no? Bueno, ok, déjame ver entonces cómo entro, espérame. Ya estamos, ¿me escuchan?
Bueno, no sé si esta fue la última diapositiva que se observó, pero les comentaba que los murciélagos en general tienen una sola cría al año. Para su tamaño, tienen una muy baja natalidad, y esto es lo que los pone también en grave riesgo de desaparición o de extinción para muchas poblaciones, ¿no? Principalmente porque si una colonia es destruida, o una cueva, por ejemplo, o un árbol donde se refugian es destruido, pues difícilmente esa colonia se podrá recuperar rápidamente, ¿no? Los murciélagos, alrededor del 70% de las especies se alimentan de insectos y algunas otras de algunos pequeños vertebrados, como este murciélago comedor de ranas o los murciélagos pescadores. Incluso hay algunas especies en las regiones tropicales del mundo que se alimentan de pequeños ratones, de aves, incluso de algunos otros murciélagos. El 30% más o menos de las especies de murciélagos se alimentan de productos de origen vegetal. Esto es, puede ser polen y néctar o pueden ser frutos. Estos murciélagos nectarívoros, o que se alimentan de polen y néctar, se han adaptado para extraer el polen de muchas flores alrededor del mundo. Estas flores también se han adaptado a través de un síndrome que se le llama síndrome quiropterofílico, para facilitar a los murciélagos que dispersen el polen. Esta planta se le conoce como maticia, y solamente se conoce una especie de murciélago que polinice a este árbol, ¿no? Tiene una antera, la estructura en la cual se encuentra el polen, en forma de mano, de tal manera que cuando el murciélago introduce su cabeza en la flor, la planta espolvorea el polen en el dorso, y de esta manera el murciélago lleva el polen de una planta o de una planta a otra. Los murciélagos frugívoros son muy importantes porque dispersan una gran cantidad de semillas de muchas plantas, principalmente plantas pioneras, que son las especies que aparecen, eh, las primeras plantas que aparecen después de algún disturbio, ¿no? De algún fuego, de alguna deforestación. Este murciélago de cola corta puede dispersar alrededor de 4,000 o 5,000 semillas, incluso fácilmente más, de píper en una noche. Entonces imaginemos la cantidad de semillas que dejarían de ser sembradas cada noche si una colonia de estos murciélagos es destruida. En los mercados de América tropical y en general en el mundo tropical, se estima que el 70% de las plantas o de los frutos que ahí se comercializan dependen de los murciélagos para la dispersión de semillas o para la polinización de sus flores, principalmente o no necesariamente las variedades ya domesticadas, sino aquellas variedades silvestres. Entre estas se encuentran el plátano, el aguacate, la guanábana, los chicos zapotes, entre otras muchas especies, ¿no? No solamente en las regiones tropicales los murciélagos juegan un papel muy importante, sino también en muchas regiones desérticas de América Latina. Por ejemplo, en el desierto de Arizona y Sonora, los cactus columnares, estos que le dan la característica al desierto sonorense y de Arizona, así también como en Sudamérica, en los desiertos de Perú, de Atacama, de Chile, los murciélagos se han adaptado para polinizar las flores de estos cactus columnares, ¿no? Estos murciélagos introducen su cabeza en la flor por unos cuantos segundos. Estas flores tienen la forma adecuada para que el murciélago introduzca su cabeza rápidamente, consuma el néctar y disperse el polen, y también consuma el polen, que es muy rico en proteínas. Podemos ver otras especies de vertebrados o incluso insectos que están polinizando a estas plantas. Sin embargo, los murciélagos son los encargados de llevar el polen
a distancias muy largas y lo que esto hace que la variación genética sea mayor y sea más importante. Entonces, un murciélago como estos, un murciélago magueyero chico puede volar más de 100 kilómetros en una noche para buscar sus flores y polinizarlas, ¿no? También estos murciélagos magueyeros son los responsables de la polinización de muchas especies de magueyes. Sabemos en México el maguey es sumamente importante por la producción de tequila y de mezcal, que es una industria muy importante en el país. Los agaves, sobre todo los agaves columnares, los agaves paniculados, perdón, producen la mayor cantidad de polen y néctar en la noche, justo cuando los murciélagos están activos. Desafortunadamente, muchas personas confunden o piensan que todos los murciélagos son vampiros, ¿sí? En el mundo, de las 1,400 especies de murciélagos que existen, solamente 3 se alimentan de sangre y son los llamados murciélagos vampiros. Los murciélagos vampiros única y exclusivamente se encuentran en América Latina, desde el norte de Argentina hasta el norte de México. En un estudio que realizamos en el norte de México, encontramos que en el 70% de las cuevas estudiadas, las poblaciones de murciélagos habían decrecido en más de un 90%. Y esto porque la gente quema las cuevas porque piensan que los murciélagos que ahí se encuentran son vampiros que están afectando a su ganado. El vampiro es una de las especies, el vampiro común es una especie que se alimenta única y exclusivamente de sangre. Las 3 especies de vampiros se alimentan única y exclusivamente de sangre. Esto quiere decir que no comen insectos, ni frutas, ni polen, solamente sangre. Es un murciélago de talla promedio, pesa alrededor de 30 a 35 gramos y de envergadura, o sea, la longitud de ala a ala, de punta a punta, es de alrededor de 30 centímetros, es de color gris plomizo en el dorso y blanco claro en el vientre, ¿no? Son murciélagos muy inteligentes, son murciélagos muy ágiles, muy veloces, tienen que ser muy veloces para poder evitar ser pisados por sus presas, muchas veces miles de veces más grandes que ellos, ¿no? Los murciélagos vampiros, este es el murciélago vampiro común, infringe una pequeña herida con sus dientes incisivos, no con los colmillos como mucha gente piensa, y después de hacer esta herida empiezan a lamer la sangre que fluye libremente gracias a un anticoagulante presente en su saliva. Cabe señalar que el anticoagulante presente en la saliva se ha podido aislar en un laboratorio en Alemania y se está utilizando para evitar infartos. Entonces, aún los vampiros tienen cosas importantes o interesantes que darle a la humanidad. Los vampiros en general consumen alrededor de algunos 30 mililitros de sangre por día. Después de consumir esto van a un lugar a refugiarse y a descansar y a pasar toda la noche, ¿no? Los vampiros se reconocen muy fácilmente. Es un murciélago que no tiene hoja nasal. La hoja nasal es muy reducida y algunos veterinarios me han dicho que para ellos la característica principal del vampiro es que su labio inferior es en forma de V. Entonces, para mayor detalle, utilizamos siempre esta gráfica. En los murciélagos que no tienen hoja nasal y no tienen cola son vampiros. Podemos encontrar algunos murciélagos que no tienen que no tienen cola, pero tienen hoja nasal y pueden ser murciélagos frugívoros o murciélagos nectarívoros. También todos aquellos murciélagos que tienen cola regularmente son murciélagos insectívoros. Entonces es muy fácil distinguir a los murciélagos benéficos de los murciélagos vampiros. Ahora, mucha gente me ha preguntado de repente y me dice,
¿por qué estás tratando de controlar a los vampiros si nos estás hablando sobre la conservación de los murciélagos? Lo que sucede es que las poblaciones de vampiros se han incrementado en los últimos siglos cuando los europeos trajeron el ganado. Los vampiros son muy raros cuando colocamos redes de niebla para capturar murciélagos en las selvas pristinas, en cualquier parte, ya sea en México, en Centroamérica o en Sudamérica. Los vampiros son muy raros de capturar. Sin embargo, ponemos una red en un potrero donde hay ganado y es casi única y exclusivamente la única especie que capturas. Entonces debemos enseñar a los ganaderos cuál es la diferencia entre los murciélagos benéficos y los vampiros para que los vampiros sean los que son controlados y no vayan a quemar las cuevas o no vayan a quemar los troncos donde piensan que están los vampiros. Entonces es muy importante educar a los ganaderos. Entonces, les digo, se colocan las redes de niebla cerca de los corrales donde se encuentra el ganado para capturar a los vampiros. Preferentemente se le pide al ganadero que ponga a las vacas en el corral un par de noches antes de ir a poner las redes para poder capturar el mayor número de vampiros posibles. A estos vampiros que se capturan se le pone una pasta venenosa a base de warfarina y luego los vampiros se liberan. Este vampiro con la pasta va a su refugio, ya sea una cueva, un tronco o una noria, el lugar donde se refugie, y sus compañeros o compañeras regularmente le ayudan a quitarse esa pasta que trae ahí, y de esta manera con un vampiro que le pongamos la pasta podemos controlar hasta 19 o 20 individuos más. Cuando el problema no es muy grave, esta pasta se puede colocar directamente en la espalda o en la herida que causó el vampiro en la noche anterior, y de esta manera el vampiro va, quita esa pasta y se envenena, y de esta manera es muy específico. Otra medida que es la que más también se está empleando, al menos ahora acá en el norte de México, es vacunar al ganado. La vacuna contra la rabia cuesta menos, alrededor de 50 centavos de dólar. Entonces, es ahora muy frecuente que los ganaderos vacunen contra la rabia a su ganado. Y esto ha resultado también muy bueno. Con respecto a al problema que puede haber con los vampiros, ya sea el vampiro común o las otras dos especies que se alimentan principalmente de sangre de aves, y con las aves de corral, lo que se recomienda es que las aves de corral duerman en un corral propiamente, ¿no? Regularmente en muchas regiones de México y supongo que en otras partes de América Latina, las gallinas duermen en los árboles de la casa y los vampiros pueden llegar y alimentarse de su sangre. Y no los matan de rabia porque la rabia no es una enfermedad, es una enfermedad exclusiva de mamíferos, no les da rabia a las aves, pero sí se pueden desangrar. Entonces lo que se recomienda es colocar a las aves de corral en un corral y que duerman ahí, y de esta manera evitas que lleguen los vampiros, ¿no? Otra cosa que también comentamos es que los vampiros regularmente no forman grandes colonias, y que aquellas cuevas donde se encuentren colonias grandes de murciélagos, muy probablemente no se trate de vampiros. Entonces, le pedimos a la gente que no queme cuevas, que no las destruya. Muchas veces incluso hasta les colocan dinamita, y de esta manera están perjudicando a todo el ecosistema completo, no solamente a una pequeña región. También hay alguna problemática que encontramos con murciélagos en las casas, ¿no? Es muy frecuente, cada año yo recibo alrededor de 10 o 15 llamadas de personas que tienen problemas, entre comillas, con murciélagos, y pueden ser problemas tan sencillos o muy complicados de resolver. Lo más sencillo, cuando ocurre que un murciélago entra a la casa por accidente,
lo que tienes que hacer es abrir las puertas y las ventanas, apagar las luces, apagar el aire acondicionado, el radio, apagar todo, y el murciélago solo va a salir. Eso es lo único que tenemos que hacer. Cuando el murciélago se ve renuente a salir, podemos utilizar una caja, podemos utilizar una toalla, siempre utilizando guantes de carnaza, ¿sí? Para poder atrapar el murciélago y luego sacarlo fuera de la casa. Cuando saquemos el murciélago fuera de la casa, procurar hacerlo en la noche y no de día, porque lo vamos a exponer a los depredadores si lo hacemos de día, ¿no? También muchas veces me hablan para pedirme asesoría, controlar una población de murciélagos que ha llegado a una casa, ¿no? En esto siempre les digo lo siguiente: los murciélagos están adentro de una casa, de una bodega, de algún lugar, porque tienen por dónde entrar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber por dónde están entrando. Muchas veces el problema se resuelve cambiando un cristal roto, porque estaban entrando por esa ventana que no tenía cristales. O también hay ocasiones en que tenemos que cambiar todo un techado, ¿sí? Que se ha quebrado o que se ha estado sin tener un mantenimiento por muchos años. Entonces debemos de repararlo o restaurarlo, ¿no? La manera más sencilla y que en la mayoría de los casos se aplica es cuando encontramos el lugar por donde están entrando los murciélagos, que regularmente se reconoce porque deja una mancha en la pared de las casas o de las bodegas. Esa mancha es principalmente aceite, fluidos del cuerpo que a través de muchos días, incluso años, entran y salen por ahí. Se pueden colocar una pieza de tela, yo le llamo tela de novia o de velo de novia o tul, que quede un poco floja o laxa. Se coloca esa tela y se espera que en la noche los murciélagos salgan de su refugio, ¿sí? Y al día siguiente, en la mañana, van a volar directamente a la entrada, pero como la entrada está bloqueada por esta tela, ya no pueden regresar, ¿no? Entonces, una vez que los murciélagos no pudieron entrar, ya no se encuentran adentro. En la mañana con luz llevamos una escalera y podemos utilizar algún tipo de ya sea yeso, cemento para tapar esa cuarteadura o esa entrada. Incluso también se puede utilizar este poliuretano en una botella en spray, y fácilmente se puede tapar esa hendidura, ¿no? Regularmente también pasa que estas estos problemas los observamos en primavera, hacia mediados o finales de la primavera. Entonces nos debemos esperar hasta que pase la temporada de reproducción o principalmente en el invierno para hacer este tipo de control, ¿no? La mayoría de los murciélagos, al menos en el hemisferio norte, tienen a sus crías hacia finales o a mediados de mayo, principios de junio. Entonces debemos esperar que esa temporada pase para no dejar a los pequeños atrapados dentro de las casas, ¿no? Entonces, ya para terminar, me gustaría recalcar que los murciélagos son muy importantes porque controlan poblaciones de insectos, porque polinizan flores y porque dispersan un sinnúmero de semillas de árboles y arbustos de importancia para la regeneración de los bosques y de las selvas. Donde quiera que se encuentren, los murciélagos juegan un papel muy importante en mantener el delicado equilibrio ecológico, incluso en mantener o elevar la calidad de vida de toda América Latina. Muchas gracias, y cualquier pregunta, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Arnulfo. Sí, hay unas preguntitas por aquí. La primera
mencionan, dice, en mi universidad hay conflictos con murciélagos ya que sus heces los ensucian, así que los exterminan. ¿Cómo se podría abordar este problema para llegar a la coexistencia con estos animales? Ojo, está rodeada de campos de cultivo. Bueno, es muy importante, hay varias cosas muy interesantes, ¿no? Primero, esos murciélagos están jugando una función muy importante en el campo de cultivo. Están controlando muy probablemente a las plagas que atacan a esos cultivos. Nunca, eso es algo que me faltó mencionar, nunca se debe utilizar pesticidas o fungicidas o insecticidas para controlar a las poblaciones de murciélagos en una casa o en algún lugar, nunca. Primero, porque dañas el ambiente, ¿sí? Segundo, porque puedes, bueno, vas a matar a los murciélagos, vas a matar a la colonia, pero al cabo de un par de años van a regresar porque el hábitat o el lugar ahí está. Otro grupo de murciélagos va a llegar tarde o temprano, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es encontrar en dónde se encuentran y por dónde están entrando, ¿sí? Y sellar esa entrada. Una recomendación es hacer casitas para murciélagos también. Se pueden construir casas, podemos entrar a internet y buscas bat houses y hay un montón de planos que se pueden copiar para hacer las casitas para los murciélagos, colocarlas cerca de donde los vamos a ahuyentar, por así decirlo, y seguramente van a utilizar esas casas como su nuevo hogar, ¿no? Entonces lo que yo recomendaría, lo que yo haría, ¿no? Muchas gracias, Arnulfo. También hay otra pregunta por aquí y es, mencionan acerca de cuáles son los efectos que tiene la pasta que se les coloca a los murciélagos vampiro. Sí, les digo, es una pasta a base de warfarina, es un anticoagulante que es muy empleado para el control de ratas, ¿no? Entonces, es warfarina con, con vaselina y nada más tiene un pigmento rojo para que se vea y no, y si te cae en las manos, pues evitar, no te vayas a desintoxicar tú mismo, ¿no? Lo que hace es, genera pequeños coágulos y el vampiro se muere de derrames sanguíneos interiores, ¿no? Que Gracias. también es algo interesante, ¿no? Nunca se ha medido y eso es algo que a lo mejor vale la pena analizar. Nunca se ha medido si los vampiros que están infectados, que están eh, pues envenenados propiamente, si regresan a la cueva, ¿dónde mueren? Si mueren dentro de la cueva y si otros animales que entran a las cuevas como tlacuaches o zorrillos pueden también ser, pueden intoxicarse también con ellos. Eso jamás se ha medido, ¿no? Gracias, Arnulfo. Me piden por ahí también que si tienes alguna diapositiva con tu contacto para que se puedan contactar contigo. Y otra pregunta es de Lisa Almanza y dice, ¿cómo se puede concientizar a la sociedad respecto a los murciélagos, respecto al COVID-19, ya que se han difamado gravemente a estos bellos animales? La última transparencia viene mi correo electrónico, también estoy en el Facebook como Arnulfo Moreno Valdés, creo, y mi correo electrónico es arnulfo.moreno@tam de tamaulipas.gov.mx. Y lo que hay, lo que debemos hacer y es hablar sobre ellos, hablar sobre su importancia. Es bien, sorprendente cómo la gente, después de que ve las imágenes y le dices, los murciélagos comen insectos y trae un insecto en su boca, los murciélagos polinizan flores, eso tiene un peso muy grande, ¿no? La gente cambia de actitud muy rápidamente. Yo he dado
miles de pláticas a miles de personas en muchas partes y la mayoría de la gente llega conmigo y me agradece, me dice muchas gracias, yo pensaba que los murciélagos eran otra cosa. Yo he cambiado, con esta plática yo he cambiado mi actitud hacia los murciélagos. Es increíble el poder pues que tiene dar una charla y yo tengo más de 30 años dando pláticas sobre los murciélagos, ya sean a universitarios, a jóvenes, a niños, a maestros de escuelas. Cualquier oportunidad que tengas para dar una plática sobre la importancia de los murciélagos tiene un gran valor. Eso a mí no me queda ninguna duda. Gracias, Arnulfo. También por aquí preguntan respecto a los daños, al grado de afectación que puede tener el remover a los murciélagos. ¿Cuánto tiempo tardan para encontrar un nuevo lugar? Sí, también en eso puede haber algo de temor, más sin embargo, creo yo que rápidamente encuentran otro lugar donde refugiarse. Claro que va a tener un impacto, claro que va a tener un impacto, no cabe duda, más sin embargo sería mayor el impacto si los matan, ¿sí? Entonces es mejor removerlos de la manera más amigable, por decirlo de alguna manera, que agarrarlos a escobazos o echarles veneno o agua caliente o humo. Eh, si se hace de la manera más adecuada, que es esta, lo vamos a hacer de noche. Los murciélagos se sienten más seguros en la noche que si los sacamos de día. Yo no sé si les ha tocado algunas veces ver murciélagos volando de día. Son presa muy fácil de cualquier halcón, de cuervos, de urracas. ¿Por qué? Pues porque tienen un vuelo muy lento, ¿no? Muy suave. Entonces son presa muy fácil de los depredadores. Muchísimas gracias, Arnulfo. Pues no me queda más que agradecerte. Muchas gracias por acompañarnos y darnos este tema. Queríamos platicar de murciélagos y hablar de murciélagos, pues por todas las cuestiones que están pasando ahorita con el COVID y no encontramos otra persona más ideal que tú para invitarte. Entonces, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y pues por estarnos apoyando, porque también fuiste de los primeros ponentes que nos aceptó. Muchísimas gracias por todo. Y bueno, creo que estaríamos pasando ya con la siguiente ponencia, por si gustas quedarte a acompañarnos también. La siguiente ponencia Gracias, estaría a muchas cargo felicidades. de nada, Arnulfo. Muchísimas gracias a ti. La siguiente